Buenas noches, mi nombre es Catherine Castrillón y antes de tocar el tema del sistema híbrido de Quebec, vamos a definir qué es un sistema jurídico mixto. Es un sistema jurídico positivo en el cual existen instituciones o prácticas que provienen de dos o más familias jurídicas principales. Se trata de sistemas mixtos porque combinan los sistemas neorromanistas, que son aquellos que basan su orden jurídico en fundamentos del derecho romano y tradición germánica, y el common law, que es el derecho anglosajón derivado de Inglaterra, junto con los criterios religiosos. Sistema híbrido de Quebec. En 1774, en Quebec, Canadá, se determinó que las leyes francesas rigen el derecho civil y el derecho penal lo rigen las leyes británicas. Esto quiere decir que a pesar de que el gobernador de la región y el Consejo Legislativo tienen el poder de crear leyes de carácter local, todas las órdenes deben ser remitidas a la corona británica y son sujetas a su aprobación. Estas ordenanzas deben ser dictadas e inscritas en los idiomas inglés y francés. Esto debido a que Quebec en sus inicios era una colonia francesa llamada Nueva Francia, hasta 1759, donde se desató una guerra entre Inglaterra y Francia. Allí Inglaterra fue la vencedora y Quebec pasó a ser una colonia oficialmente británica. Pero los individuos pertenecientes a esta región se resistieron al poder inglés y esto dio pie a la promulgación del Acto de Quebec en 1774 por el Parlamento británico. Buenas noches, mi nombre es Johan Steven Alonso. Yo vengo a exponerles lo que es el derecho privado. El derecho privado es una rama del derecho, específicamente del derecho positivo, que es aquel que contempla las leyes y los cuerpos jurídicos de una manera escrita. El derecho privado se dedica a la regulación en las distintas actividades y relaciones entre particulares, que parte de una igualdad jurídica entre ambos. El derecho privado tiene las siguientes ramas. El derecho comercial es aquel que rige lo que son las transacciones comerciales y los intercambios de bienes y servicios. El derecho civil es aquel que regula lo que son las relaciones privadas de los ciudadanos entre sí y que protege los intereses de la persona de una forma moral y patrimonial. El derecho laboral es aquel que controla y ordena las relaciones entre los trabajadores y los patrones. El derecho rural es aquel que regula lo que son asuntos relacionados con la vida del campo y la producción agrícola. Y por último, pero menos importante, el derecho internacional privado, que es aquel que se encarga de la regulación de las transacciones de comercio que producen los estados y particulares de otras naciones o también entre dos estados cuando actúan como particulares. Buenas noches, mi nombre es Jorge Díaz. A continuación estaré explicando la definición de derecho público. El derecho público estudia la organización y el funcionamiento del Estado. Su estructura jurídica es construido por sociedades para regir su propio funcionamiento. Este derecho estudia los órganos del poder público, sus funciones y atribuciones en sus aspectos principales y el establecimiento de las bases de la estructura política. El derecho público es la rama del derecho positivo que ordena las relaciones de subordinación y supraordenación entre el Estado, que en este actúa como administración pública, y los particulares, y entre los distintos organismos que compone el poder público. Principales ramas del derecho público. Derecho constitucional es la interpretación de los textos jurídicos de la Constitución. El derecho administrativo es el que regula la administración pública y el funcionamiento y las relaciones del organismo del Estado. Derecho penal, la capacidad de castigar a quienes violen la ley garantizando los derechos mínimos. Derecho financiero, regula los procesos de los gastos públicos. Derecho tributario, tiene que ver con los impuestos y recaudación fiscal. Y por último, el derecho electoral se encarga de procedimientos de sucesión de poder y reemplazo de gobernantes. Y por último, vamos a hablar de los criterios para distinguir el derecho privado y el derecho público. Primer criterio, el criterio orgánico, mira la estructura de la organización social y distingue las dos vertientes jurídicas según se trate de los gobernantes o gobernados.
Criterio material se fundamenta en la naturaleza de las reglas que contienen cada derecho en razón del interés que protege, y el criterio formal se basa en la diferencia de los procedimientos utilizados para la elaboración de las reglas del derecho.